Bienvenido a la inquietante descripción de la formación y la historia de Nestlé. Desviándonos significativamente de los cuentos glorificados que se escuchan comúnmente, revelaremos las verdades enigmáticas y algo inquietantes sobre la fundación de esta corporación global e influyente. Henri Nestlé, el fundador de la empresa, ni siquiera fue el único creador de esta narrativa. Nestlé, un creador colateral, compró un brebaje cuya receta había sido elaborada por un inventor promulgado, Daniel Peter. La receta original, una parte esencial del crecimiento de Nestlé, derivaba de Estados Unidos, no de Suiza, un detalle significativo que normalmente se omite. Según la narración estándar, Daniel Peter, tal como fue retratado, era compatriota de Nestlé antes de la fusión en 1929. La verdad es que el principal fabricante de leche del mundo compró la receta de Peter póstumamente, casi 4 décadas después de su fallecimiento. Más allá de las verdades enmascaradas, la ubicuidad de Nestlé no siempre ha tenido un contexto restaurativo. A pesar de la impresión humanitaria creada por su lema Buena comida, buena vida, la empresa se ha enfrentado a una considerable controversia sobre su comercialización de fórmula para bebés en los países en desarrollo. Pareciendo rebelde por naturaleza, Nestlé recordó varios copos polémicos a lo largo de su historia, uno de los cuales involucró al director ejecutivo, Mark Schneider. Surgieron acusaciones difamatorias, sugiriendo que ignoró los principios de derechos humanos al permitir la operación de la empresa en una tierra legalmente reconocida bajo la ocupación de palestinos propietarios. Más que una simple corporación alimentaria, Nestlé emergió como una potente figura política en su base de Suiza. La empresa se desarrolló en torno a numerosos políticos suizos, y algunas de estas mismas personas habían invertido simbólicamente en Nestlé. El público no supo de los fuertes vínculos políticos de Nestlé hasta mediados de siglo. Una exposición innovadora abrió los ojos de los titulares sobre el Real Nestlé, y la tribuna política que habían estado apoyando, algo que a los ciudadanos no les agradaba mucho. Nestlé, inherentemente un conglomerado con fines de lucro, fue uno de los primeros en adoptar la ideología neoliberal que socavó el progreso por encima del medio ambiente, la salud pública y los derechos de los consumidores. La corporación insistió notablemente en que el gobierno suizo redujera las iniciativas que imponían regulaciones sobre las actividades minoristas a finales del siglo XIX. En 1938, en un caso aparentemente recordado como el asunto Tinnin, Nestlé fue declarado culpable de comportamiento anticompetitivo, trascendiendo las fronteras prescritas del capitalismo sobre la invasión de la vida privada. El sustento de miles de personas fue sacrificado por la hegemonía sobre el procesamiento y distribución de alimentos genéricos. El espectáculo no vegetariano de Nestlé, temido por una floreciente sociedad vegana, especialmente en Occidente, es otro tema que Nestlé no está abierto a discutir. Entre la amplia gama de productos que ofrece, hay una gran variedad de alimentos no vegetarianos. Aprovechar el sacrificio de animales, sin enfatizar las prácticas libres de crueldad animal, es contraproducente para la ética del consumidor del siglo XXI. Las prácticas comerciales desagradables calcifican la reputación de Nestlé incluso hoy. Junto con eso, las cuestiones relativas a las implicaciones éticas de algunos de los productos de Nestlé, y la forma en que se comercializan y venden en países de todo el mundo son cuestiones que aún deben abordarse de manera efectiva. Nestlé blande su imagen como una fuerza significativa de responsabilidad social corporativa con una cara pública caracterizada por extensión comunitaria, programas de sostenibilidad e iniciativas de seguridad alimentaria. Sin embargo, la perceptible yuxtaposición de sus horrores pasados, y su ética actual nos obliga a considerar si la empresa se ha metamorfoseado o si sigue igual. La verdad sobre Nestlé, su historia real y sus prácticas desconcertantes exige una reevaluación integral de toda su configuración comercial. El impredecible folclore corporativo, finamente diseñado por los dedos de quienes lo promueven, oculta realidades que pueden ser increíblemente desesperadas. Sin embargo, es fundamental que examinemos y cuestionemos para ayudar a volver a contarlo. Reconocer estas ondas maléficas y comprender las macabras crónicas de Nestlé nos proporcionará el punto de vista desde el cual podremos discernir mejor, y apreciar seriamente la intrincada simbiosis entre ética, política y entronización corporativa global. La verdadera historia de Nestlé no es benévola. Es una miríada de complejidades y verdades invisibles que alguna vez se consideraron auxiliares, pero que ahora esperan ser profanadas, desarrolladas y discutidas. Está oculto debajo del exterior pulido de una marca global, esperando ser desentrañado. La saga Nestlé es un poderoso recordatorio del brillo que el dinero puede lograr, puede transfigurar verdades oscuras en cuentos cautivadores, alimentando un círculo de creencias cuidadosamente elaborado que dan forma al discurso y la aceptación públicos. De ahí el dicho, el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Nestlé se asienta en la intersección del capitalismo, la ética y la responsabilidad. La naturaleza paradójica intrínseca de la corporación, su expansión facilitada por principios y prácticas que, a su vez, pretende defender, es un signo presagio de los tiempos en que existimos. Esta narrativa sirve como recordatorio de que no existe una perpetuación ecológica y socialmente responsable, casi ilimitada, del consumo y las ganancias. La longevidad en el negocio no justifica prácticas moralmente impecables. Si hay algo que aclara la historia esotérica de Nestlé es que la responsabilidad de desenmascarar la farsa recae en el consumidor.
El consumidor ya no tiene el lujo de ser ignorante. Es a través del discurso, el debate y la investigación diligente que se puede domesticar el vuelo desenfrenado de estos difíciles de manejar Goliat. La disonancia cognitiva que experimentamos cuando consumimos conscientemente los bienes de dichas corporaciones debe abordarse a nivel personal y social. Es cuando las tribulaciones que ha sufrido Nestlé son reconocidas como responsabilidad personal cuando realmente comenzarán los cambios. Entonces, ¿cuál es la solución? El conocimiento es poder, dicen. Descifrar la verdadera historia de Nestlé sirve como un recordatorio necesario para nunca tomar nada al pie de la letra. El escrutinio sofoca la manipulación de la verdad. Podemos comenzar negándonos a ser espectadores pasivos y, en cambio, convertirnos en actores activos en la remodelación y reescritura de estas narrativas. Reconocemos y apreciamos el papel que desempeñan corporaciones como Nestlé en nuestra sociedad globalizada. Pero al mismo tiempo, exigimos un desempeño responsable y ético que resuene con la norma universalmente aceptada de moralidad corporativa e individual. Se necesita algo más que palabras y grandes afirmaciones para recorrer verdaderamente la charla. La saga de Nestlé no termina aquí. Es una historia en evolución, que se dobla y se transforma en línea con el panorama global en constante cambio. Desentrañar su historia sirve como una hoja de ruta esclarecedora para las empresas del mañana, una advertencia sobre el impacto del crecimiento desenfrenado, y un recordatorio para operar en los ámbitos de la realidad y no en narrativas inventadas. Desde sus humildes comienzos hasta su dominación global, las complejidades sociopolíticas y éticas de la verdadera historia de Nestlé dilucidan las crudas realidades, y las difíciles decisiones que son parte intrínseca de nuestro mundo moderno. Comprender su historia significa tener en cuenta honestamente nuestro panorama global actual, y examinar las narrativas que a menudo elegimos aceptar. Las palabras son fáciles, pero las acciones son las que realmente definen una entidad. A medida que profundizamos en la verdadera historia de Nestlé, tengamos presente su evocador viaje, que manifiesta las complejidades de la ética y la responsabilidad corporativa, y el inmenso poder del conocimiento, y el activismo del consumidor para alterar el status quo. La historia de Nestlé es un recordatorio de que ninguna corporación, por poderosa que sea, está por encima del escrutinio o la rendición de cuentas. Y como consumidores, debemos utilizar nuestras voces para exigir transparencia y prácticas éticas a las empresas que apoyamos. Solo a través de ese esfuerzo colectivo podremos esperar fomentar un cambio positivo en nuestra sociedad global. La historia de Nestlé es una historia de éxito extraordinario, controversias intrigantes y figuras fundamentales pintadas vívidamente. Sobre todo, sirve como un espejo formidable, que refleja las complejidades de nuestro mundo moderno. Mientras te embarcas en el viaje de explorar las diversas facetas de Nestlé, recuerda, en el alboroto de la aparente docidad, yace una vibrante vena de verdad, esperando ser descubierta. Han transcurrido décadas desde que Nestlé colocó su propia piedra angular, y hoy se erige como un coloso en medio del mercado global. Sin embargo, las raíces de su legado, su verdadera historia incrustada en una realidad insensible, se encuentran profundamente latentes en los anales del tiempo que esperan resurgir, y ofrecen un autorretrato sin pretensiones de esta entidad ceñida en el foco vibrante de las mentes curiosas. Nestlé, más que sus productos y su poder de marketing, es un símbolo. Es la encarnación de la vida corporativa multifurcada, y la dicotomía del quid que se juega en el mundo empresarial. Profundizando en la historia torcida de Nestlé, sacamos intrincadas verdades eternas que desentrañan el camino de su viaje y, en el proceso, entendemos nuestra sociedad más profundamente desde un paradigma que nunca antes se había imaginado. Hay un poder en revisitar la historia. Mirar hacia atrás y aprender y comprender las implicaciones de las acciones corporativas y los comportamientos de los consumidores. Revelar una historia que en gran medida había estado mal y reconocer la verdad. Incluso mientras trazamos nuevos caminos, las lecciones que extraigamos de los orígenes de un gigante como Nestlé seguirán dando forma a nuestras perspectivas. En la búsqueda de la veracidad, aceptemos el desafío de cuestionar, desaprender y reaprender. Solo entonces saldremos con una comprensión integral de quiénes éramos, en quiénes nos hemos convertido y el ADN ético y moral al que aspiramos en el futuro. Porque en la oscuridad del engaño, la verdad emergerá como luz guía.